Hoy seguimos con la serie La Semana de la Cruz. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 31, aunque la meditación estará en un segmento de esta porción. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús. Te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándonos en la exposición de tu palabra. Y que lleves al corazón del que está oyendo tu palabra y la semilla del Evangelio. El abono para que esta semilla crezca y florezca en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por estas expresiones tan lindas, llenas de tanta verdad, como esta que encontramos cuando tu Hijo Jesús dijo: no dejaré huérfanos. Padre, ayúdanos siempre a ver con nuestros ojos espirituales tu compañía divina en el Espíritu Santo. Y ayúdanos a ser dóciles al Espíritu Santo. Y en este momento específico te ruego para que sea el Espíritu Santo dominando mi pensamiento, controlando mi ser, mis propias palabras, para que tu palabra sea enseñada con fidelidad. Que me revistas de humildad para que yo, Padre, mengüe y tú crezcas en la exposición de tu palabra. Pero te ruego por cada uno de los que está ahí también, escuchando, para que con humildad reciban tu palabra y ajusten sus vidas en humildad a tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar leyendo algo que el evangelista Billy Graham escribió
en uno de sus libros, donde dedicó todo el libro para explicar un poco acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Él decía, y él describe esto, cuando el fundador del budismo se despedía de sus seguidores, les dijo, tendrán que ser sus propias luces. O cuando Sócrates, el gran filósofo, estaba a punto de beber la copa fatal, uno de sus discípulos lloró porque los dejaba huérfanos. Los dirigentes religiosos, dice Billy Graham, y filosóficos de este mundo, fueron incapaces de prometer que jamás abandonarían a sus semejantes. En cambio, dice él, los seguidores de Jesucristo no quedamos solos. Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y parafraseando el final de la cita de él, esa palabra huérfanos es la misma que se registra que usó aquel discípulo de Sócrates. En el caso de Jesús, usa esta palabra cuando dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Las palabras de la última noche antes de su muerte. ¿Cuáles son las palabras de aquellos grandes maestros o aquellos grandes líderes cuando están ahí en intimidad con su gente de confianza? En el caso de Jesús, sabiendo él y anunciándole a los suyos que el día siguiente él sabía, iba a morir, sabía cómo iba a morir, la noche antes de su muerte, él les dice ya a los 11, porque Judas ha salido para entregarle. Judas ha ido donde los líderes supuestamente religiosos, al sumo sacerdote, el Sanedrín, escribas, fariseos, para entregar a Jesús para su muerte. Entonces Jesús ha quedado ya con 11 de sus discípulos, quienes serán encomendados como apóstoles. Y les dice cosas muy importantes. Ahora, lo que hoy leímos y junto con lo que les dice en el capítulo 16 del mismo tema, es trascendental. Porque él está haciendo una promesa. Él va a morir y está prometiendo algo para el futuro. Vean, ¿quién puede una noche antes de su muerte prometer con certeza absoluta cosas para su muerte? Bueno, alguien puede decir, bueno, imaginémonos el caso de una persona con muchos bienes, con riqueza material, y que sabe que va a morir o está en sus últimos días y tiene su testamento. Entonces llama a sus hijos y su esposa y les hace una promesa y les dice, tranquilos, por lo menos en el aspecto económico, he dejado el testamento. Y van a tener la tranquilidad de que los bienes han sido repartidos equitativamente. Y tranquilos por esa parte. Bueno, esas palabras, por más que las diga, no sé si eso ha pasado alguna vez, pero un hijo no quiere escuchar eso. Es lo que menos le importa. Pero definitivamente esta persona se muere y se dejó en testamento con todas las formas de la ley y adecuadamente será válido y será ejecutado tal a cual y por la voluntad del difunto. Pero a esa persona no la van a volver a ver nunca. Solamente le recordarán. En el caso de Jesús, pues aquí él no está entregando un testamento, pero podemos usar este ejemplo. Porque él con toda seguridad les dice, no les dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Incluso dice, rogaré al Padre y él os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Él está
prometiendo su compañía para el resto del tiempo. Ya les ha dicho que se va a ir y que donde va ellos no pueden ir, pero les está dando una promesa maravillosa, hermanos. Y eso es lo que vamos a ver. Porque esas palabras realmente, hay momentos en la vida que este texto debería de quebrantarnos y darnos una paz, esa que sobrepasa todo entendimiento. No os dejaré huérfanos. ¿Entienden lo que es un huérfano? Quedar huérfano, ya sea de padre o madre, es una de las cosas más duras, de las experiencias más difíciles que la vida le da a alguien. No importa la edad que tenga, sea un niño que es maduro, pero no importa la edad que tenga. Quedar huérfano de padre, o huérfano de madre, o huérfano de padre y madre, es algo difícil. Para los discípulos, el ver que Jesús iba a morir era algo, como ya lo hemos ido explicando, era algo, para ellos era una catástrofe. Se estaba desplomando todo lo que ellos tenían en mente del Mesías. Ellos pensaban reinar en ese momento y tomar el control de la región de Judea, en algunas mentes de ellos. Pero no, Jesús les dice, voy a morir. Entonces, amados hermanos, momentos duros para ellos. Pero Él les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y al ver este pasaje y esta promesa del Señor, es importante entender algunos aspectos de este otro consolador, del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo. Es bueno entenderlo, hermano. Vamos a hablar ahora cosas espirituales. Cualquiera podrá burlarse de nosotros. Nos dicen retrógrados por estos temas. Nos dicen que estamos en la época del carnaval, de las tabernas, hablando estas cosas. Pero estas cosas son verdad y son vida para nuestra alma. Porque nosotros, hermanos, no somos pura materia. El ser humano está conformado esencialmente por dos partes. La parte material y la parte inmaterial. Por el cuerpo y la parte, el alma o el espíritu. Y estas cosas que vamos a hablar son espirituales. Vamos al texto, versículo 16. Luego que Él les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él les dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra que ahí dice consolador está bien traducida como consolador. Está hablando de alguien que viene, entre otras cosas, a asistir. No sé si a ustedes les ha pasado, los que tienen vehículo, que van en su vehículo y en algún momento un sonido o algo pasa en el carro y tienen que estacionarse y pararse y no saben qué hacer y tienen el teléfono de su mecánico de confianza y lo llaman y le dicen, en el caso mío me ha pasado, llama a mi mecánico y aparte de un amigo, le digo, estoy instalado, esto pasó, me hace un par de preguntas. Entonces yo he llamado a esta persona y él, pues yo lo estoy esperando, confío en su palabra y cuando viene realmente yo descanso. Yo sé que me va a hacer andar el carro y si no, lo vaya a llevar al taller, pero no va a quedar ahí y yo terminaré en mi casa. La palabra que se usa aquí, que se traduce como consolador, es alguien que ha sido llamado. Podríamos decir como para una asistencia o como cuando hay fuego en el vecindario. Y entonces vamos a llamar a los bomberos, aunque siga el fuego. Pero si los bomberos están ahí, nos genera cierta confianza. Salimos, pero genera cierta confianza que se está controlando el fuego.
que la adversidad va a pasar porque ellos traen su equipo y van a pagar. Y así cada ejemplo, las cañerías de la casa, a una llave se abre y está sacando agua, cerramos la válvula y llamamos a alguien. Alguien que es llamado para una asistencia. Ahora, en la Biblia, esa palabra, la misma palabra, no solo se traduce como consolador. Ya vamos a ver un poco las connotaciones que tiene esta palabra. Y al mismo tiempo vamos a ver cómo se aplican al Espíritu Santo. Ahora, algo importante, una palabra importante en este versículo 16, es que dice otro consolador. Esa palabra, otro consolador, Jesús no está insinuando que es alguien inferior a él, que otra persona. Él está diciendo otro consolador, porque va a ser enviado alguien igual a él en términos de divinidad, porque el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. De hecho, este es un versículo trinitario, hermano, divino y trinitario. Rogaré al Padre, el Hijo, que dice y rogaré al Padre, y el Padre os dará otro consolador. Ahí están las tres personas de la Santísima Trinidad. Y él dice otro consolador, porque el Espíritu Santo no es menos que Jesucristo, ni menos que el Padre. Es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Con la esencia de Dios, del único Dios verdadero. Entonces, él dice, os daré otro consolador. Y lo primero que significa esto, como les decía, es esa persona que asiste. Es esa persona que ayuda y que nos da cierta tranquilidad el saber que está a nuestro lado, apoyándonos en algo, en algún devenir y que está asistiéndonos. Por ejemplo, alguien tiene un problema, lo requiere la ley. Y lo paran en medio de la calle, le han hecho una investigación y detenido. Entonces, lo que él dice, voy a llamar a mi abogado. Él llama a alguien y llama a un abogado. De hecho, esta palabra que se traduce como consolador, también es traducida en Primera de Juan 2:1 como abogado. Vamos conmigo a ver allá. Ya vamos a recalcar un poco en esto. Solamente quiero que tengan eso en mente. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 2, perdón, dice el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, esa es la misma palabra. Abogado, la misma palabra que se traduce en el original, que aquí allá se tradujo como consolador, aquí se traduce como abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es alguien que al mismo tiempo va a asistir y al mismo tiempo nos va a, en este caso, a defender. Como les digo, tiene muchas connotaciones. Ese que llega a asistirnos, podríamos decir a veces también, en el caso usando literalmente la palabra, a consolarnos, a darnos ánimo, a darnos fuerza. Pero es Dios mismo, hermano. Porque nosotros, dice la palabra del Señor, que somos templo del Espíritu Santo. Mire qué maravilloso. Somos templo del Espíritu Santo. Y es por eso que Él ha sido llamado para que esté no solo con nosotros, sino en nosotros. Ahora, es bello esto, porque les decía, nosotros como seres humanos
Tenemos el componente material y el componente que no es material, inmaterial o espiritual. Lo que se puede tocar y palpar, nuestro cuerpo es parte de nuestro ser, pero hay una parte que no se puede tocar y palpar. Ahora, este cuerpo de muerte y nuestro ser completo, el ser completo de estas partes, es templo del Espíritu Santo, es la morada de este Consolador. ¿Cómo está? ¿Dónde está? Bueno, como decía Juan Calvino, Dios ha puesto en todos nosotros ese sentido de la divinidad. Hay algo que está ahí. O como decía Salomón, o quien haya escrito, pero vamos a decir Salomón en Eclesiastés, él ha puesto eternidad en nosotros. Ese espacio especial para el Espíritu Santo, para sus redimidos, para sus escogidos, para sus almas que han sido salvas. El Espíritu Santo viene a nosotros. En este momento el Espíritu Santo no estaba en el creyente. Él está haciendo una promesa a sus discípulos. ¿Qué tan importante es esta promesa? Pues bueno, es muy importante. Si vemos Lucas, el final del libro de Lucas, vayan conmigo, por favor, al último capítulo 24. Les dice, versículo 47, o desde el 45. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y esto ya es Jesucristo resucitado. Y les dijo, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y les dice a los discípulos, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fue importante su anuncio y su promesa un día antes, la noche antes de que él muriera. Y fue importante cuando él se presentó nuevamente resucitado previo a la ascensión. O sea, el Espíritu Santo es trascendental. Por ahí nos van a decir muchas veces que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. No sé de dónde sacan eso, porque claro que nosotros creemos en el Espíritu Santo, porque sabemos que es Dios y que la palabra de Dios enseña el rol del Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros creemos en el Espíritu Santo según la Biblia enseña cómo obra el Espíritu Santo. No son las experiencias de la gente las que nos dicen la obra del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Lo que en este pasaje está diciendo el Señor es que Él va a enviar al Espíritu Santo. No había venido, hermanos. Había estado su presencia en el Antiguo Testamento, pero permanentemente es hasta después de 50 días, después, bueno, en la fiesta de Pentecostés. Ahora volvamos al capítulo 16, esa palabra consolador, esa palabra el Espíritu, además de ser esa persona que asiste en algunos momentos, también se refiere a ese que consuela, a ese que está ahí dando ánimo, dando fortaleza. En momentos difíciles, dando consuelo, cuando Jesús no esté presencialmente o corporalmente con ellos. Es tan importante el Espíritu Santo que Jesús les dice, les da un mandato, pero no se muevan todavía hasta que reciban el poder, hasta que venga sobre usted el Espíritu Santo. En Hechos 1, claramente Él les dice antes de irse que vendrá sobre ellos el Espíritu Santo. Y es entonces donde ellos van a poder ir y ser testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es hasta en Hechos 2,
donde ellos reciben el Espíritu Santo y Pedro predica poderosamente y muchos se convierten a Cristo. Es esta promesa que estamos viendo aquí. Esa que les dice, no os dejaré huérfanos, porque es la misma presencia de Dios en nosotros. Ahora, otra connotación que tiene esta palabra, como les decía, es abogado. O aquel compañero en la cárcel que da testimonio positivo de nosotros. Yo meditaba en esta connotación de la palabra paracletos, que es en el griego, esa connotación de abogado o de aquel que da buen testimonio del acusado. Y bueno, entonces, ¿qué testimonio puede dar el Espíritu Santo? Puede haber algún atrevido que empiece a creer que el Espíritu Santo dirá, no, pero es que miren que Oliver es bueno. Y miren, él predica todos los domingos y los miércoles. Y miren, y miren los hermanos tal, la hermana tal, lee la Biblia, la enseñanza. Hermano, eso no, ese testimonio no garantiza nada, porque hasta los impíos hacen estas cosas. ¿Cuál es el testimonio que ese consolador da de nosotros? En nuestra defensa, Él dice de nosotros, Él ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Ese es el testimonio permanente que Él da. Ella ha sido limpiada por la sangre de Cristo. Y no ocupamos más, hermano, porque es por su sangre que realmente somos redimidos. Y esa es otra connotación, ese abogado, ese que nos defiende y que da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. También hay una cuarta connotación de esta palabra, que alguien experto en el idioma griego y que escribió algunas cosas para explicarnos un poquito del lenguaje original de la palabra, dice que esa palabra también es usada para infundir aliento en medio de la batalla. Cuando las cosas no están bien, alguien que infunde aliento, decía Barclay, infunde aliento en medio de la batalla. Hace un par de meses, recuerdo que había una actividad en la escuela de mi hija menor, está en pre-kinder, y a ella le tocaba hacer la actividad. Y antes de que ella empezara, se escuchó la voz de un niño, y en ese momento yo pude escucharla, que le dijo, vamos Rebeca, tú puedes. Rebeca hizo su participación, terminó la clase y sus ojos brillaban. Y me dijo, papá, un amigo dijo, vamos Rebeca, tú puedes. Para ella esas palabras fueron esenciales en ese momento. Fueron de ánimo, fueron de infundir aliento en medio de una situación. Y realmente que en batallas duras de la vida y sobre todo de la vida espiritual, solo el Espíritu Santo nos da aliento. Nada más nos puede alentar como el Espíritu Santo. Entonces, en el significado de la palabra, esto no define todo lo que es el Espíritu Santo, pero en el significado de la palabra, todas estas connotaciones realmente se agrupan en el Espíritu Santo. Alguien que ha sido llamado para asistirnos. Alguien que nos da consuelo, fortaleza. Figurativamente, ese abrazo divino viene del Espíritu Santo. También es alguien que aboga por nosotros. Y también es alguien que nos da aliento en medio de la batalla. Y sobre todo de la batalla espiritual. Esa es la promesa maravillosa que Dios está haciendo, Jesús, a sus discípulos una noche antes de morir.
Entonces él les dice, versículo 16, y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué clarito está ahí. Para siempre. Hubo una vez que la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo. Los judíos, luego pasaron a ser bautizados los samaritanos y luego los gentiles. En el libro de Hechos lo podemos ver. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, cuando la promesa fue cumplida y nos iniciamos en esto como iglesia, fue en Pentecostés. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando, por ejemplo, bueno, ya que somos un país futbolero, tal vez la mayoría entiendan este ejemplo. Cuando alguien llega a un equipo de primera división o alguien llega a ser parte por primera vez, parte de la selección nacional, tienen su ceremonia de bautismo, por así decirlo. Hacen algo, no sé exactamente qué, no he estado ahí, pero se lee en los diarios que hicieron alguna ceremonia o que le raparon el pelo o que tuvo que hacer algo. Es como bienvenido. Entonces, cuando el Señor cumple esta promesa, hermano, es la promesa del Espíritu Santo. Está prometida ahí, también lo pueden ver en el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. No podemos, hermanos, pararnos y exponer su palabra sin el Espíritu Santo. Y hablando en nombre de Dios, sin Dios. Y no vamos a recibir la iluminación para poder entender su palabra, si no es por el Espíritu Santo. Vean, hay muchos hombres que entienden los lenguajes originales de la palabra de Dios y no son creyentes. Hablan de términos teológicos tan complejos, pero no tienen a Dios. Hay muchos. Así que el conocimiento no es lo que nos autoriza para estar enseñando su palabra. Es Dios con nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, el único que nos enseña su palabra. Podemos tal vez nunca llegar a los niveles intelectuales de estos, pero recordemos siempre que lo vil del mundo escogió Dios, lo menospreciado, lo que no es, lo débil, para avergonzar a los sabios. Dice el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que os he dicho. ¿Cuándo empezó esto? En Hechos 2. Vayan conmigo, por favor. Vamos a leer solo los primeros versículos. Este es el bautismo en el Espíritu Santo. Llegó un momento en la iglesia que, bueno, fueron bautizados los judíos en el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo los creyentes de Samaria, y en casa de Cornelio recibieron el Espíritu Santo los gentiles. Luego algunos restos que quedaron, y de ahí, en el momento de la conversión, todos, bueno, no seríamos convertidos si no fuera porque ya el Espíritu Santo nos ha regenerado. Y empezamos a ser morada del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es al creer en Cristo. No hay una experiencia secundaria para recibir esta promesa. Dice el capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, que es una fiesta, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo. Ahí vino a la iglesia el Espíritu Santo. Y ahí él cumplió esa palabra cuando dijo, no os dejaré huérfanos, porque es la misma presencia de Dios en nosotros. Entendamos eso. Por eso debemos de vivir dignamente según el afecto de nuestra fe y según lo que nosotros creemos como hijos de Dios, porque somos morada del Espíritu Santo. Bueno, estas palabras del Señor en el Evangelio de Juan, Él sabe que Él les está enseñando. Ellos no están captando bien, hermano. Ellos están escuchando a Jesús, pero no están entendiendo bien todo esto, porque estas palabras son alentadoras. O sea, yo he estado meditando estas semanas en lo que pasó esa noche del jueves, y realmente todo es alentador. Todo es realmente algo para dar un gran ánimo y una confianza plena en Cristo. Pero Él incluso debe de repetirles, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Les dice, aquí en este pasaje que acabamos de leer a finales del versículo 27, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aunque Él está haciendo esta promesa, ellos no lo entienden porque no tienen el Espíritu Santo. Nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo cuando creímos. Y debemos dejar que el Espíritu Santo domine nuestro ser. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Porque el que se embriaga con fermentación, al final no está pudiendo dominar su cuerpo, pierde todo el control de su cuerpo y podríamos decir que este vino está dominando su ser. ¿Por qué mejor no invertir para que sea el Espíritu Santo que domine nuestro ser? Eso es cuando entendemos quién somos. Somos templo, entre otras cosas, somos templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto debemos darle a Él el dominio, porque y Él es quien colabora para nuestra santificación. Pero en el proceso de santificación podemos cometer pecados contra el Espíritu Santo, es decir, contra Dios. Entristecer el Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo. Pero no deberíamos hacer estas cosas. Deberíamos ser llenos del Espíritu Santo. Una promesa maravillosa que Dios nos dio para asistirnos, para darnos consuelo, para abogar por nosotros y para infundirnos aliento. El Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza, como dicen algunos, una secta de algunos atrevidos. El Espíritu Santo es Dios mismo. De hecho, Dios es espíritu. Se encarnó en Cristo, pero Dios es espíritu. Y nosotros, amados hermanos, no solo somos materia, no solo somos cuerpo. Hay una parte en nosotros, nuestra esencia, que no es material. Y esta es la que reinará en un nuevo cuerpo por siempre con el Señor. Vayamos nuevamente al capítulo 14 y dice, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vean la promesa de Cristo una noche antes de su muerte. Él promete el Espíritu Santo y Él está diciendo aquí en el capítulo 16, podemos ver esa promesa también. Y Él está diciendo, ustedes no quedan solos. Porque de hecho, hermano, no estamos solos. Jesucristo murió hace ya
muchos siglos. Resucitó hace muchos siglos. Ascendió hace muchos siglos. Está a la diestra del Padre hace muchos siglos. Y nosotros no estamos solos. Él está con nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. Amados hermanos, nosotros pecamos y el Espíritu Santo ahí está. Y no podemos vivir en el pecado. Eso que hay en nosotros, que aborrecemos el pecado, no es de nuestra naturaleza, es del Espíritu Santo. Eso que ha hecho que dejemos las cosas de este mundo para empezar a ser santificados es por el Espíritu Santo. Eso que nos llevó a rendir nuestra vida a Cristo ha sido por el Espíritu Santo, a consagrarnos a Cristo por el Espíritu Santo, a servirle a Cristo por el Espíritu Santo. Es Dios en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora bien, estas cosas, como les decía, son espirituales. Romanos 8 lo dice más claro de lo que yo se los puedo decir. No son cosas entretenidas, porque de hecho no estamos aquí para entretener, estamos para enseñar la palabra del Señor. Dice capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para efectos de ser miembro de esta iglesia, sugiero que la Biblia que usted use, este versículo 8.1, se lea así como se lee el que acabo de decir. Si le quitan un pedacito, yo prefiero que para efectos de ser miembro de esta iglesia, use otra Biblia. Una que tenga ese versículo completo. Así, si es el caso de alguno que acaba de leerlo y mira que no está igual, entonces busque otro. Lo voy a volver a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigamos. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vean qué consistente es la Biblia. Estará con vosotros para siempre. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. ¿Cómo algunos se atreven a decir que alguien puede ser salvo y no tener el Espíritu Santo, sino que será bautizado en una experiencia posterior? Eso es atrevido, porque aquí dice claramente que el que no tiene el Espíritu no es de él. Y claramente dice que estas cosas, amados hermanos, son espirituales. Estas cosas no son carnales. Muchos no las entienden y no estamos esperando que las entiendan. Este es un mensaje para la iglesia. Recordemos que la última noche de la vida de Cristo, previo a subir a la cruz, Él prometió que no nos dejará huérfanos porque enviaría al Espíritu Santo, promesa que cumplió cuando en Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre sus apóstoles y ahí nació la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros cuando creímos
fuimos resucitados de la muerte del pecado por el Espíritu Santo y fuimos resucitados para fe, para creer en Cristo, para arrepentimiento y para una nueva vida. Y hoy somos morada del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos ese consolador. Si ese no es el caso, usted es un incrédulo. Si ese no es el caso, usted no es de Cristo. Si ese no es el caso, usted debe de venir a Cristo, arrepentirse de sus pecados, dejar y, bueno, ver al Espíritu Santo en su vida, obrando para su arrepentimiento, y va a ser transformado a una nueva persona. Este es el Espíritu Santo que Él prometió, amados hermanos. Él está con nosotros. Nos ha dotado, hay fruto del Espíritu. En la medida que el Espíritu Santo domina nuestro ser, entonces ese fruto es cada vez más visible. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En la medida que somos dominados por el Espíritu Santo, es más notorio los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Y tenemos un deseo ferviente de ponernos al servicio del Señor. Amada iglesia, no estamos solos. Dios está en nosotros. Hemos sido redimidos con la sangre de Cristo y somos morada del Santo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ha asistido siempre en nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo nos ha consolado en los momentos más tristes de nuestra vida. El Espíritu Santo aboga por nosotros diciendo, Él fue limpiado con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo nos infunde aliento, nos ha infundido aliento en medio de la batalla más férrea cuando estamos bajando los brazos. Él está ahí hoy con usted y está para darle ánimo y fuerza. Solo Él se la puede dar. Puedo decir muchas palabras, pero estas no van a servir. Solo la presencia del Espíritu Santo puede hacer eso en usted. Y yo llamo a la iglesia que nunca olvidemos que somos templo del Santo Espíritu de Dios, que Él no nos ha dejado huérfanos, nunca nos ha dejado. El Espíritu Santo está en nosotros y debemos de comportarnos como templo del Espíritu Santo, como creyentes redimidos. Vamos a quedarnos aquí, amada iglesia, y continuaremos esta serie de la Semana de la Cruz el próximo domingo. Vamos a avanzar un poco rápido por los jueves en estos días, porque es necesario que vayamos a los eventos del viernes. Oremos. Bendito Dios y Padre, en esta mañana, nuevamente te agradezco por tu palabra. Espero, Señor, que por tu gracia solamente nos hayas enseñado tu palabra, hecho comprender mejor quién eres, comprender mejor la función del Espíritu Santo y que al haber creído somos templo del Espíritu Santo. Gracias por el Consolador. Gracias por su aliento, por su compañía. Gracias por abogar por nosotros y por el aliento. En el nombre de Jesús. Amén. Regálanos un like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Tu sangre, mi maldad lavó.